La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Ya en este espacio nos acompaña el ingeniero Osvaldo Landázuri, experto económico, para tratar este importante tema, precisamente la propuesta general, la proforma del presupuesto general del Estado ya ha sido entregado a la Asamblea Nacional y tiene un tiempo determinado para responder, para revisarlo precisamente y dar sus observaciones y remitir nuevamente al Ejecutivo. Ingeniero Landázuri, buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Es importante ir al contexto inicial de cómo se elabora una proforma del presupuesto general del Estado para que nuestros oyentes entiendan cómo el Estado, cómo el Ejecutivo pues elabora esta proforma, que lo que pretende es precisamente tener una proyección de los gastos e ingresos de los próximos años. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Diana, gracias por la invitación. Un saludo a los radioescuchas y televidentes. A ver, la proforma presupuestaria, pues hay dos maneras, quizás. Lo más importante mencionar es que uno podría partir de una proforma base cero, es decir, que no considera el pasado y por lo tanto se parte de un año determinado y de ahí en adelante se comienza a presupuestar. Ese es un camino. El camino que está utilizando el Ecuador ya desde hace muchos años es el presupuesto que considera el año pasado. En esa línea, entonces, lo que está considerando el gobierno y para elaborar una proforma se establecen algunos supuestos. Es decir, cuánto va a ser la inflación, que se estima que esté en 2.5 el próximo año, cuánto va a ser el crecimiento económico de la economía ecuatoriana, que en este caso se considera que va a ser alrededor del 3.1%, cuántos barriles de petróleo y a qué precio se va a comercializar ese barril de petróleo. En la proforma está a $65 y fundamentalmente las necesidades de financiamiento que vamos a tener. Ahí es lo que en resumen sacas una cuenta de ingresos, una de gastos y al final te sale lo que se conoce como superávit, es decir, si te sobra algo de plata, o déficit, si has gastado más que lo que te ha ingresado. En el caso ecuatoriano, desde hace muchos años ya lo que hacemos cada año es tener un déficit, es decir, gastamos más de lo que está ingresando y el siguiente año no es la excepción. Bueno, estos son supuestos, ingeniero, macroeconómicos, supuestos que lo que se pretende es que se puedan cumplir. Pero ¿de dónde provienen estos recursos que luego tendrán que ser distribuidos a las diferentes carteras de Estado? ¿Cómo el Estado ecuatoriano dice, bueno, voy a distribuir cierta cantidad a la cartera de justicia, a la función judicial, al legislativo y así a las diferentes instituciones? ¿Cómo lo hace? ¿De dónde tiene que provenir estos recursos para poder lograrlo? Ahí tienes fuentes de ingresos. Fundamentalmente el Ecuador tiene las dos más importantes, que son los impuestos, es decir, lo que estamos recaudando cada año por concepto de IVA, de impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a los consumos especiales, entre muchos otros más. Esa es una gran fuente de ingresos. Para que tengamos una idea, hasta septiembre de este año vamos recaudando 13,000 millones de dólares, que es lo mismo que se recaudó todo el año anterior, es decir, el 2021. Es decir, gracias a la reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley a inicios de este año, pues se ha incrementado considerablemente la recaudación, además de obviamente el rebote económico fruto de salir de la pandemia, que ha hecho que recaude más IVA. Esa es la primera fuente de ingresos, la otra es el petróleo. Y la tercera que ha acompañado a la economía ecuatoriana durante los pasados años es la deuda. Es decir, esas tres fuentes de ingresos son las que están financiando todo lo que se va a repartir. Y como yo había mencionado al inicio de la entrevista, hay ya una base de un presupuesto anterior que establece ciertos preceptos que son incluso por constitución mandatorios. Por ejemplo, tiene que haber un incremento en salud, un incremento en el presupuesto de educación, y se está considerando esos temas. Pero ahí quizás lo más delicado, Diana, es que nuestro presupuesto parte de un gran problema, y ese gran problema es que yo encuentro que es austero en lo que no debería ser austero, y más bien gasta mucho en lo que no debería gastar. ¿A qué me refiero? Eso es importantísimo. ¿En cuáles? Sería importante identificarlos. A ver, lo que yo estaba mencionando es que es austero en inversión, y es austero en inversión ya desde el gobierno anterior. Es decir, la válvula de ajuste que ha tenido el gobierno ecuatoriano ha sido este rubro, lamentablemente, el Plan Anual de Inversiones Estatales del gobierno. Entonces, para que tengamos una idea, este año
estamos presupuestados para invertir 2.800 millones. Partimos con un presupuesto de 1.800 que luego se ajustó a 2.800 millones. El próximo año se está planteando 1.800 millones, es decir, es bajísimo en relación al Producto Interno Bruto, menos del 2% de relación del Producto Interno Bruto. Y por otro lado, el gran problema de los presupuestos ecuatorianos, eso sí, ya en la época de Lasso, es la ejecución. Para que tengamos también una idea de estos 2.800 millones que el gobierno había planteado ejecutar como un plan anual de inversiones, hasta septiembre vamos con apenas 600 millones. Entonces, ahí es donde yo identifico que el presupuesto ecuatoriano tiene un gran pecado original. Y ese pecado es que no está planeando invertir y por lo tanto dinamizar el empleo. Y donde en cambio tienes gastos sumamente elevados son los sueldos y salarios. Es decir, vamos a gastar el próximo año alrededor de los 10.000 millones de dólares en sueldos y salarios, un incremento de casi 7 puntos, entre otras cosas por esta ley intercultural que incrementó los sueldos del magisterio ecuatoriano. Además entiendo que hay algo en sueldos de policía por más efectivos policiales, pero en resumen, yo creo que ese es un gran debe, es decir, no hemos logrado transformar nuestro presupuesto de un presupuesto eficiente en gasto corriente hacia uno que haga más obra pública, que haga más inversión y que genere más dinamismo en la economía. Hay algo importante que usted menciona, las prioridades que también debería tener pues el Estado en cuanto a la preocupación que existe hoy en día en la población, es el tema de seguridad. La inversión no es tan alta, sin embargo, ¿cómo poder lograr abastecer y equipar pues a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública en general, a las Fuerzas Armadas, precisamente para mejorar la calidad en cuanto al servicio que ellos prestan a la ciudadanía? Más patrulleros, mejores salarios, capacitaciones, dotar de armas, en fin. Esto también es importante y preocupa a todos. ¿Hay el presupuesto o lo que se asignaría a la fuerza pública es suficiente para ello? Bueno, está demostrando que no es suficiente, ¿no? Está demostrando que no es suficiente no solo por lo asignado, sino además por lo ejecutado. Es decir, yo encuentro que hay unos serios problemas de ejecución, es decir, de administración del presupuesto general del Estado. Y ahí es donde yo creo que, siendo objetivos, hay temas y hay temas. Por un lado, yo creo que el gobierno está cometiendo un gravísimo error al pensar que su problema es únicamente de comunicación. Y ahora vemos un ministro de Finanzas que anuncia inversiones de 15.000 millones de dólares, le ha llamado inversión social, cuando suma las nóminas de una serie de ministerios. Vemos una comunicación que resulta ambigua respecto al empleo, es decir, que se han creado empleos, lo cual, por ejemplo, a los sindicatos les daría un muy buen discurso para decir no hacen falta reformas laborales, y sí hacen falta reformas laborales. Y por otro lado, claro, aparte del gobierno está el problema político, Diana. El problema político es aquel que te está diciendo que estás gastando miles de millones de dólares en subsidios que son absolutamente ineficientes, como por ejemplo los combustibles. Entonces, primero, lo que yo digo es, desde mi óptica, no estás asignando lo suficiente para seguridad y además estás cometiendo el mismo problema que en el resto de asignaciones. No estás midiendo la eficiencia de cada dólar invertido. Y ese es otro gran debe de nuestros presupuestos. Es decir, vemos que miles de millones de dólares se van, por ejemplo, a la seguridad social y a la salud, y al mismo tiempo vemos que no hay medicinas, que no hay sueros, que no hay paracetamol en los hospitales. Entonces, claro, ahí viene la pregunta de decir, bueno, ¿qué mismo está pasando? La respuesta a aquello es que no estás ejecutando todo lo que se supone que vas a invertir, y por otro lado es que no estás siendo eficiente en esa inversión. Es decir, no estamos midiendo cuán eficiente es un dólar que va a nuestra salud, y eso indudablemente nos va a traer una factura muy grande. Entonces, la respuesta, ya aterrizando en tu pregunta, es no creo que es lo suficiente. Vamos a experimentar algo parecido a lo que estamos viviendo, y por otro lado veo que el presupuesto mantiene los mismos problemas estructurales que hemos venido anunciando durante años, es decir, mucho gasto en subsidios, mucho gasto en salarios, poquísima inversión, pésima ejecución y muy mala administración. Esa combinación es la que el país le está sintiendo como un verdadero problema. Y en esa línea, entonces, si el gobierno no toma los recaudos para administrar mejor los recursos, que en muchos casos son muchos, es decir, hay muchos miles de millones de dólares que se están yendo a varios temas. Deberíamos de entender entonces qué tan bien se están ejecutando y, por otro lado, qué tan eficientes
son en su ejecución. Y para eso me parecería muy importante puntualizar una cosa. Por ejemplo, en seguridad social, yo creo que es imprescindible dividirla de salud, es decir, separarlas y comenzar a medir qué es lo que está pasando con nuestra salud, por dar un ejemplo solamente. Hay algo aquí, en la proforma, tocando el tema de los subsidios, el presupuesto para ello, el subsidio de combustibles de 2023 tiene un incremento del 100,78% en relación al año anterior. Es importante esto que usted mencionaba. Y este incremento, pues, también nos alarma, ¿no? 100% del incremento, a propósito, que ya terminaron las mesas de diálogos con algunas discrepancias, pero también el tema de la asignación del presupuesto para algunas instituciones, para algunas funciones, como por ejemplo la Asamblea Nacional, 50,7 millones de dólares para la Asamblea Nacional, para el Consejo de la Judicatura, 345 millones, y así otras instituciones. Correcto, y ahí es donde yo digo, en realidad lo que tienes es austeridad en donde no deberías tener, y por otro lado un despilfarro brutal en lo que es salarios. Porque en resumen, todo lo que tú acabaste de comentar son puramente salarios. Es decir, ahí tienes los sueldos de todos estos servidores públicos y en resumen, insisto, nadie está preocupado de ver la eficiencia de ese gasto. Entonces, ahí es donde en realidad para mí deben surgir las principales dudas de la audiencia, es decir, entender como ecuatorianos a dónde están yendo nuestros impuestos. Por otro lado, Diana, el gran problema que yo sigo viendo en la economía ecuatoriana es la mala calidad de la recaudación tributaria. ¿A qué me refiero? Que te suben los impuestos porque estás cobrando más impuestos, pero estás cobrándoles a los mismos tres tontos bobos de siempre. Es decir, hay un gran número de actores, entre ellos varios allegados al propio gobierno, que no pagan impuestos. Entonces, en esa línea, ese es otro gran tema, para que tengamos otra idea de números. Según la CEPAL, en América Latina se evaden alrededor de entre 3 y 3.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en impuestos, en promedio en América Latina. Eso significaría que en el Ecuador son alrededor de 4.000 millones de dólares. Pero si nos ponemos en el caso ecuatoriano, vamos a ver que la informalidad es más grande, por ejemplo, que en Chile y en México y en Brasil. Y eso nos lleva a pensar que son miles de millones de dólares los que se están evadiendo. Entonces ahí sí comencemos a sumar. Tienes por un lado ineficiencia en el gasto en salud, ineficiencia en el gasto de salarios, ineficiencia en el cobro de impuestos y ineficiencia en seguir subsidiando combustibles que no sirve para absolutamente nada. Entonces, y las condonaciones de deudas también, ingeniero. Condonaciones de deudas también que se dan. Todo aquello. Yo creo que la economía, en resumen, necesita un baño de verdad. Y este gran baño de verdad, lastimosamente, Diana, está alargando este ajuste tanto y cuanto los ecuatorianos queramos que se alargue. Es decir, en la medida en la que no nos pongamos de acuerdo y estamos como un niño malcriado luchando porque el papá le ha cortado su mesada, en muchos casos, en otros sí, con justa razón, pero en muchos casos es algo parecido. Armo el berrinche por los subsidios, armo el berrinche por tal u otra cosa, el ajuste va a demorar más y es por eso que nosotros seguimos sintiendo este proceso de ajuste incómodo que el año que viene se va a mantener. Lo que deberíamos hacer como ecuatorianos es tener acuerdos mínimos que ya le pongan de una vez fin al ajuste y que diga, vamos a ser eficientes en el cobro de impuestos, pero también en el asunto de subsidios y también en el tema de salud y seguridad social. Entonces, claro, al estar dolarizados, Diana, no hay a dónde esconder el problema. Es decir, usted no puede emitir moneda, no puede utilizar política monetaria para tratar de disfrazar el problema con un impuesto muy famoso que la gente no sabe que es impuesto, pero que lo es y se llama inflación. Entonces, cuando no puedes emitir moneda, cuando no tienes herramientas de política monetaria, la realidad te viene de golpe y por lo tanto, estando dolarizados, esa realidad significa que tenemos que tomar más y más deuda cada año. Entonces, insisto, mientras nosotros no tengamos un acuerdo real, nacional, respecto a estos temas básicos, los presupuestos van a ser en gran parte una copia del año pasado.
Y eso es lo que estamos viendo en el 2023. Bueno, para finalizar, algo que usted mencionaba, si bien es cierto, hay un incremento en esta proforma de un 14% para educación y un 13% para salud. Lo importante aquí no se trata simplemente del incremento, sino de la distribución de los recursos justamente para una mejor calidad en los servicios, en la prestación del servicio de salud y educación para nuestros ciudadanos. Pero, ¿qué es lo que se viene ahora? Ya está en la Asamblea Nacional, tiene un tiempo determinado precisamente para hacer las observaciones en caso de no cumplirse. ¿Qué puede suceder? ¿Cuál es el procedimiento final ya para que entre en vigencia? A ver, solo un pequeño análisis respecto a lo que tú comentabas de la calidad del gasto. Yo en una entrevista reciente que tuve daba el ejemplo de lo que está subiendo en educación es puros salarios, es decir, están ganando más los maestros, ¿verdad? Lo cual no estaría mal siempre y cuando se pueda. Hay una disposición también de sentencia constitucional sobre eso, ¿no? Es correcto. Pero el punto mío es que puede que tú tengas un maestro que gana más, pero va a una escuela que está cayéndose a pedazos o que no tiene pupitres. Probablemente no haya sacado nada y esa es la reflexión. Respecto a la segunda pregunta de qué es lo que pasará, generalmente con las proformas no hay mucho que hacer, ¿no? Es decir, tú tienes un tiempo para analizarlas, están cumpliendo los preceptos constitucionales, no veo mayores inconvenientes ahí respecto a que la Asamblea la conozca. En el peor escenario no podrá estar de acuerdo y entrará en vigencia por fuerza, y eso no hay mucho que hacer. Entonces, tanto el problema no le veo por ahí. Me parece que un asunto delicado y que cabe la pena mencionar, Diana, es que se está incluyendo la venta del Banco del Pacífico. Ojalá y eso no gatille otra vez problemas sociales. El gobierno debería tomarse un tiempo para explicar a dónde van esos recursos, cómo va a ser esa venta. De lo contrario, ese podría ser para mí un asunto delicado que podría traerle problemas al gobierno en el proceso de aprobación y luego con los actores sociales que han reclamado ese asunto. Y bueno, justamente esa venta ha sido suspendida, declarado desierto, precisamente por la única oferta presentada que no cumplía con los parámetros, es lo que habíamos mencionado en este espacio. Ingeniero, el tema es extenso, realmente quisiéramos profundizarlo, el tiempo no lo permite, sin embargo tendremos otra oportunidad para dialogar un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias a usted siempre por compartir su conocimiento y experticia con nuestros oyentes. A ti, Diana, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Nosotros continuamos con más.